Gracias, amigos. De nuevo con ustedes, Luis Medina en positivo, con el doctor Nemesio Alfaro, médico obstetra y dirigente político. Ahora bien, Nemesio, hemos hablado de la generalidad, hemos hablado del plan específico del programa que manejas en la Dirección de Salud del Estado. Hemos conversado sobre el tema del COVID, la necesidad. Un poquito me gustaría hablar con el Nemesio político. Repitiendo, nosotros queremos hacer política aquí con P mayúscula, en el aspecto constructivo. En ese sentido, el país está atravesando una crisis, bueno, de cualquier calidad, el calificativo que le pongas se queda corto. Es una tremenda crisis. Ahora, hay muchas visiones, pero hay dos visiones que creo que son las que les hacen más daño a este tema. Una, los que van por el lado radical, bien sea de derecha o de izquierda, que dicen que esto se soluciona es con violencia, es decir, los radicales opositores dicen que tienen que venir los gringos, los marines, a tumbar a Maduro y a intervenir y militarmente Venezuela y acabar con esto. O si no, los marines, los brasileros o los colombianos, cualquiera que venga, menos ellos, por supuesto, menos organizarse ellos para hacer. Y también los radicales que son afectos al gobierno, al régimen, bueno, dicen no, que hay que acabar con la oposición, pues, y eso han trabajado en eso y pareciera que han avanzado. Mientras que hay otro segmento que está por el otro lado que dice, bueno, no, aquí se acabó todo, aquí ya no hay país que rescatar, aquí las esperanzas se perdieron y partimos. Se habla de más de 5 millones de venezolanos en el exilio, en el autoexilio, pues muy pocos, si hay algunos en el exilio por razones políticas y de perseguimiento del gobierno, pero la mayoría, bueno, porque perdieron la esperanza. ¿Okay? Frente a esos dos paradigmas, por decirlo así, hay una serie de matices grises en el medio, que hay gente que, que piensa que la cosa está mala, que hay situación difícil y que hay que cambiar el gobierno, que hay que cambiar la política, pero que ese cambio se debe producir por la lucha política, por la lucha civilizada, a través del voto, etc. cosas. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, Luis, en relación a ese planteamiento que estás haciendo, obviamente que ese planteamiento de los extremos no trae nada bueno en la política. Ese planteamiento radical, por un lado, del lado izquierdo, en donde buscan una salida violenta, el régimen es el que tiene las balas. La oposición lo único que tiene es un lápiz y un pensamiento y unas ganas de cambiar esta política que está siendo errada, que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro a través del voto, a través utilizando la Constitución, pues, como debe ser. Y ese otro grupo que está desanimado, ahí es donde tenemos que entrar nosotros a hacerle propuestas que la gente vuelva a tener confianza en sí mismo, a que surja un nuevo liderazgo político, que la gente crea en esas nuevas personas, en esos nuevos liderazgos que nacen desde la base y que tengan un pensamiento amplio, un pensamiento inclusivo, un pensamiento que crea en un cambio político a través del voto como instrumento de desafección, como instrumento de protesta, como instrumento de cambio. Definitivamente que la salida tiene que ser una salida constitucional, democrática y a través del voto. Los factores de oposición de todos los sectores deben converger hacia el centro, hacia una unión monolítica que nos lleve a que ese 80% de oposición que hay actualmente al régimen, al gobierno de Nicolás Maduro, se consolide y que de una buena vez, cuando vengan cualquier proceso electoral que se avecine, ir de manera unida para poder progresar. Ahora bien, sí es verdad, hay un 80% que rechaza, digamos, la posición del gobierno, es decir, que no apoya al gobierno y que está en contra del gobierno y quiere un cambio.
Cuando vemos las últimas encuestas, todas las encuestas de opinión, dicen que los partidos del G4, del Frente Amplio, la mayoría de los partidos políticos, bueno, tienen un rechazo también del 80-81%, igual que lo tiene, porque no se ha transmitido automáticamente el rechazo al gobierno con el apoyo a la oposición. Entonces, pareciera que la oposición, la oposición ha perdido, es decir, ese liderazgo opositor, que ha manejado el liderazgo opositor, con sus políticas erráticas, de llamado a la abstención, de hacerle caso a los movimientos radicales, lo que ha creado es que, no, vamos a ir a una consulta popular el 12, entonces esa consulta no sirve de nada, la gente se desilusiona más y crea más desesperanza, cosa que beneficia al gobierno, porque el 6 de diciembre el gobierno con el 20% de los votos se puso en el 91% de los diputados a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué deberíamos? Es decir, debe haber un movimiento, y yo creo que la unidad, Nemesio, no está precisamente en esos colores de esos partidos, porque de alguna manera esos partidos han traicionado y fueron dirigencia errónea. Aquí tiene que surgir una unidad, es de la base poblacional, del 80%, de ese 80, el 70, el 60, el 50 que se reúna, pero con un liderazgo que le demuestre más seguridad al país, pues, ¿me entiendes? Y ese liderazgo, lamentablemente, hay que construirlo. Esas alternativas hay que construirlas. ¿Ustedes están en esa posición? ¿Están en ese camino? Fíjate, Luis, la oposición definitivamente que ha errado en su manera de hacer oposición en este país. Bien lo dijiste, cometieron el grave error de llamar a la abstención en la participación de las elecciones parlamentarias. Y eso ha generado un rechazo de la población en general hacia estos grupos de oposición. Tanto rechazo que es igual o mayor al que tiene el mismo gobierno. De tal manera que ellos ahorita, incluso tengo entendido por las redes, he leído que se están organizando para nuevamente participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Están proponiendo una nueva reunificación. Entonces, hay como una contradicción, ¿no? No se reunieron ni estaban formando grupos para participar en las elecciones de diputados, pero ahora sí están haciendo una nueva reorganización para hacer una participación en las elecciones de alcaldes y gobernadores. La gente se ha dado cuenta de que ellos cometieron un gran error y ellos tienen que reconocerlo, públicamente deberían de hacerlo, deberían de hacer un voto de conciencia y reconocer que el llamado a no votar fue un grave error. Pero también hay otro grupo que se está organizando, que son los mencionados partidos de la mesita y los que traicionaron a la Asamblea Nacional, el grupo de Venezuela Primero. Ellos también se hacen llamar oposición. Es cierto, ellos se organizaron y firmaron hasta un documento que se llama Alianza Democrática. Fueron 10 partidos los que firmaron ese grupito, pero ese grupito apenas representa un 10% de todo el electorado. Realmente la gran masa, la gran población está concentrada en esa otra oposición. Pero, como te venía diciendo anteriormente, nosotros representamos una tercera fuerza de opinión, una tercera fuerza política, una vía que va en ascenso, que tenemos una visión distinta de ver lo que es la política. Nosotros queremos ver política de otra manera, no como lo han venido haciendo estos grupos del G4 o del Frente Amplio, y mucho menos los de los llamadas mesitas de la unidad y el grupo esos de los alacranes, porque eso hay que recordarlo, que ellos fueron copartícipes con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero nosotros sí somos una nueva alternativa, unos nuevos liderazgos. Bueno, estamos surgiendo para dar unas mejores respuestas. Esa es la respuesta que tenemos que darle al país, decirle que hay caminos, que hay esperanza, que hay cosas positivas. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, Nemesio. Despida final de un saludo final para nuestra teleaudiencia. Le digo a todas las mujeres del Estado de Anzoátegui que desde el programa Salud Sexual y Reproductiva le daremos respuesta a todas las necesidades en materia de planificación familiar, que acudan a los centros de salud
de ambulatorios y hospitales a buscar ayudas en este sentido, y nosotros desde la Dirección Regional de Salud y desde la Dirección General y el programa estaremos comprometidos con el pueblo de Anzoátegui. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Luis Medina en Positivo. Nuestras redes sociales, @anzoategui.tv, @Luis Medina Rosa en Instagram. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Saludos.